Somos la voz de Marbella Valdés, Genoveva Álvarez, Ingrid Escamilla, Fátima Quintana, Fátima Cecilia y muchísimos otros nombres. Somos aquellas estudiantes de Derecho que tenían muchas aspiraciones de litigar, aquella joven que se había preparado para el turismo empresarial y que amaba los viajes. Somos las voces de ellas porque ellas ya no se encuentran más, están silenciadas, fueron asesinadas no por cualquier persona, en cualquier circunstancia, ante la llamada ola de violencia que se encuentra en nuestro país. Están silenciadas porque las mataron conocidos, amigos, familiares, sus enamorados, sus examantes, sus conocidos a quienes les tenían confianza, que ejercieron sobre ellas violencia extrema, violencia sexual, les dejaron sin signos visibles que pusieron en evidencia esa humillación sobre un cuerpo que no les pertenecía. Y a este tipo de violencia es la violencia específica y es el tipo de homicidio que está tipificado y que se ha denominado de una razón específica llamado feminicidio. El feminicidio es el homicidio ejercido hacia las mujeres por razones de género. Hablemos hoy en Humanamente sobre los feminicidios. Muchas gracias por seguir en Humanamente. Mi nombre es Erika Cler en este segmento de Colindancias que se realiza gracias a la colaboración entre PSN y la Universidad Iberoamericana Tijuana. Estamos sumándonos a la serie de protestas que se deben de seguir haciendo hasta que no se reciba justicia en los casos de feminicidio y que hasta que no dejen de ocurrir este tipo de situaciones. No solamente es la ola de violencia generalizada, sino es un tipo particular de asesinato que ocurre y que ha sido estudiado desde no hace mucho, porque se detectaron en ese tipo de asesinatos unas huellas particulares y que tienen que ver con el género de quién lo comete hacia quién lo comete. Estamos hablando de feminicidios y feminicidios, lo repito, es este asesinato cometido hacia las mujeres por razones de género. ¿Y cómo se denomina que se trata de razones de género? Pues bueno, se hace después de una serie de llamamientos de personas, de mujeres principalmente, que llaman la atención desde las organizaciones de la sociedad civil, desde académicas, estudiosas del género, entre ellas, e importantemente a quien se le acuña el término de feminicidio, Marcela Lagarde, quien dice que pues en lugar, porque existe una confusión de repente entre llamarle femicidio, como en inglés femicide, o llamarle feminicidio. Y pues ella propone, y así lo maneja dentro de la literatura, que muchas replican por razones de presencia social este término. Entonces se busca que se establezca en el Código Penal Federal y aparece en el artículo 325 de este código, denominado así, repito, por las razones de género. Y hay 7 puntos principales en los que tenemos que prestar atención para darnos cuenta que se trata de un feminicidio, y es lo que hacen a quienes se les denomina peritos de género, peritos sobre el feminicidio, o peritas sobre el feminicidio, y son estos 7 elementos. En primer lugar, se trata de observar que la víctima presenta signos de violencia de cualquier tipo. Estamos hablando de algunos de los ejemplos que mencioné, que son muy pocos en comparación con las cifras exorbitantes que tenemos de feminicidios, y esto sin sumar el número de aquellos que no han sido tipificados y que no se han considerado, a pesar de que cubren todas
estas características han cubierto estos rasgos, hayan sido considerados o no hayan sido considerados por los tribunales, los que mencioné en un principio y los muchos otros que lamento mucho no mencionar, pero me tomaría toda una programación de este canal el mencionarlos. El segundo es que la víctima haya infligido, haya tenido lesiones o mutilaciones infamantes, a la víctima se le hayan cometido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la vida, a la privación de la vida, o por ejemplo actos de necrofilia. Algunos de los casos, por ejemplo el de Ingrid Escamilla, no quisiera mencionar de qué manera ocurrió precisamente, pero se observaron signos posteriores a su muerte, de desollamiento, por ejemplo, y eso es un signo definitivamente degradante que cometieron hacia la víctima que tiene nombre. Existen también antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar. El sujeto que haya sido sujeto activo de este tipo de acosos. Ocurre normalmente que se han presentado en algunos de los casos más públicos estas situaciones en las que querían dejar a sus esposos o a sus parejas, a sus novios, y recibían amenazas de que no lo hicieran, o ya los habían dejado e insistían con que regresaran. Entonces había una serie de situaciones de celos, de profundo deseo de posesión y control permanente, y a veces se dejan esos signos, ¿no? Lamentablemente hay muchos que no dejan esas huellas, pero casi siempre es posible rastrearlas entre como los conocidos o los familiares, los amigos se dan cuenta, o hay que estar al pendiente también de estos signos que pueden ocurrir en alguna de nosotras. Que haya existido entre quien fue el asesino y la víctima una relación afectiva, sentimental o de confianza. En todos estos casos de los que nosotras estamos señalando como feminicidios, ocurrieron actos de confianza, ocurrieron relaciones de confianza. Eran los padrastros, eran las personas en las que más confiaban, de las que estaban enamoradas, de las que en algún momento depositaron la mayor de las confianzas, y pues bueno, acabó en un homicidio. Pero se ha observado que estas mujeres que han terminado de estas formas fatales su vida han estado ligadas de manera sentimental, y el Código Penal pues lo establece como uno de los lineamientos que se observan cuando se trata de motivos de género. Existen datos de que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acosos, lesiones del sujeto que atentó contra la víctima. Por ejemplo, que le decía, si me dejas te mato, si no me haces caso te va a ir muy mal, o cuestiones que pueden ser a veces sutiles, pero que están hablando claramente de amenazas en contra de la víctima. Pueden ser no de esta forma tan explícita, pero que sí haya habido esta presencia de amenazas. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, ¿no? Por ejemplo, le quitó su celular, la llevó a un lugar aislado, la encerró en un cuarto, la llevó a un terreno baldío, se la llevó en su carro kilómetros de distancia de su casa, la alejó de todas sus redes de confianza, la alejó de todas sus amistades, es más, le hizo perder todo contacto con sus familiares o con las personas que pudieran estar pudiendo apoyarle, ¿no? Incluso el corte de las líneas telefónicas o toda esta serie de hechos. El cuerpo de la víctima, otro de los puntos, el último de los puntos, el séptimo, es que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. Hemos visto que algunas de las veces se han encontrado en bolsas de basura o en alcantarillas, es el más reciente, o en algún campo deportivo, pero con evidentes marcas de exhibición o signos en los cuales se puede observar que el victimario
deseaba mostrar ejemplarmente ese castigo que ejerció sobre la víctima. Vemos estos 7 elementos que no es tan sencillo denominar como feminicidio, pero que sí es posible por los tribunales el investigar cada uno de los casos, sobre todo cuando estamos hablando de un contexto, de un sistema en el que las mujeres se están muriendo. Entonces decía que nosotras quienes estamos vivas, pues no queremos estar en esas circunstancias y queremos que nuestras amigas, nuestras familiares, nuestras conocidas tampoco corran ese riesgo. Y tal vez este desglose de cuáles son los elementos que se consideran como un asesinato por motivos de género, como un feminicidio, pudiera permitirnos el darnos cuenta que estamos cerca de una circunstancia como la que experimentaron estas mujeres que ya fueron silenciadas. Tenemos los datos de los que nos reportan en el 2019, son 976 feminicidios que sí pasaron por este proceso de peritaje y que aprobaron la mayoría o algunos de los puntos que establece el Código Penal para denominar los feminicidios. Pero hemos escuchado y han sido mediatizados algunos otros casos que, aunque los familiares y los amigos reclaman que sea de esta forma, reclaman que es muy claro que las exparejas o los conocidos de esas personas que fueron asesinadas lo hicieron por motivos de género. ¿Y qué significa esto de que por motivos de género? Pues porque podían ejercer el poder sobre ellos, porque podrían estar sobre el sistema patriarcal. Pero cerrando mi idea, aun cuando existan estas evidencias, al parecer, o no al parecer, la evidencia nos marca que los tribunales no están haciendo su trabajo como deberían de hacerlo, y no se están tipificando como feminicidios muchos de los homicidios cometidos hacia las mujeres por motivos de género. Entonces, esto nos está hablando que siguen ocurriendo, que muy probablemente los casos de impunidad de los pasados feminicidios, por ejemplo, estos más de 900 que ocurrieron en el año pasado, no representaron los castigos ejemplares suficientes para los feminicidas que pues saben que se encuentran en un contexto de impunidad, y tal vez ahí es en donde sería la afectación directa sobre la ola de violencia que atraviesa nuestro país, porque no está asociado directamente al narcotráfico, no está asociado directamente a estos asesinatos crueles que observamos de hombres hacia hombres, o de disputas entre bandos, o balaceras que se presentan en las calles por disputas de territorio, o porque han eliminado a un cabecilla de algún cártel. Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, no tiene que ver con eso. Lo que reclamamos nosotras las mujeres cuando estamos hablando sobre el esclarecimiento de los feminicidios es que se acabe ese sistema que está generando hombres que matan y mujeres que son asesinadas. Entonces, en ese contexto, lo que estamos planteando en todas estas manifestaciones en las que muchas de las veces se puede tachar de locas, de extremas, de separatistas a las mujeres, es el simple reflejo, el fastidio, el enojo de que no se están escuchando las voces, que las voces que ya fueron silenciadas están siendo enterradas aún más en lo profundo. Y no se les está haciendo justicias a sus familiares. Si nosotros nos sentimos conmovidos por estos casos, imagínense cómo lo hacen, cómo lo sienten sus familiares que no han recibido justicia y que saben que no pueden confiar en un sistema de impartición de la misma. Pues los casos han quedado impunes. Entonces esa es la exigencia que se hace, y un llamado de atención a quienes representan a nuestros sistemas de gobierno en los 3 órdenes, en los 3 poderes, y que pues que se preste atención, que no se trata de un debate, de una lucha de mujeres contra hombres, ni se trata de que los hombres se den cuenta por fin que están en una posición de
de inferioridad y que nosotras queremos ser superiores a ellos. Se trata del derrocamiento de un sistema al que se le llama sistema patriarcal. Y cuando hablamos de sistema patriarcal no estamos hablando de un sistema de hombres de hombres, no es la lucha en contra de los hombres. Se trata de un sistema que oprime, que coloca a la mujer en una posición en la que se debe de establecer en cánones precisos y en comportamientos que no se deben de salir de esos límites. Y si se sale de esos límites, pues hemos visto cuáles han sido las reacciones, lamentablemente por hombres que también han sido víctimas. No estoy hablando de los asesinos, pero estoy hablando de los hombres que han sido víctimas de este sistema patriarcal. ¿Por qué víctimas? Porque también se les somete a una forma viril de presentarse, a una forma correcta de ser hombres. ¿Y qué significa la forma correcta de ser hombres? Pues entrarle al disciplinamiento, entrarle a la forma de control, el demostrar la fuerza a como dé lugar, el mostrar que si no es respetada esta fuerza, pues puede hacer ejercicio de la violencia. Y es permitido. Entonces, ese es el sistema que se tiene que erradicar. Nos dice Rita Segato, que ha sido multicitada en estas fechas porque habla específicamente de esta forma de violencia hacia las mujeres, que no es otra cosa que por qué la crueldad, por qué se presenta este estilo de feminicidio, porque no se está tratando de otra cosa más que del disciplinamiento de las fuerzas patriarcales que se imponen hacia todos los que habitan. A las mujeres que son asesinadas y a los hombres que cometen los asesinatos e incluso a los otros que no los cometen, pero que tal vez podrían cometerlos si se encuentran en una circunstancia en la que tienen que utilizar la fuerza y la podrían utilizar. O en la defensa, en el momento en el que se presentan dentro de grupos de delincuencia y tienen que participar de ritos de iniciación, de virilidad, incluso violentar a mujeres como parte de sus procesos. Eso es lo que nos está haciendo daño en este contexto. Voy a citar parte de lo que dice Marcela Lagarde, que recientemente dio una exposición al respecto, y lo que ella explica es que se necesita que las autoridades, que el gobierno federal piense en un cambio estructural real, un cambio estructural que impacte a la sociedad. Hasta ahorita no lo hemos visto, no se trata de disputas y no se trata de este único gobierno que se encuentra, estamos hablando de la omisión permanente que se ha hecho. Hemos tenido grandes avances, eso es un hecho, para empezar en la denominación de este tipo de delito, pero no hemos visto los avances en la impartición de la justicia. Entonces, lo que se buscaría, lo dice Marcela Lagarde, lo dicen las activistas feministas, lo decimos nosotros aquí Humanamente, lo que se debería de hacer es garantizar todas estas condiciones también que están afectando la precarización, y eso también lo dice Rita Segato, la precarización de los hombres. No es un asunto nada más de que las mujeres se están empoderando y los hombres se sienten celosos por el empoderamiento de las mujeres, sino que las mismas situaciones precarias de pobreza, de falta de condiciones adecuadas de vida, de falta de dignidad, del mismo modo de ser hombre, están conduciendo a despertares distintos en distintos contextos de violencia. Podría ser que uno de los feminicidas esté involucrado en la delincuencia organizada, en el narcotráfico, y que también esté utilizando sus vehículos instrumentales para ejercer la violencia, pero no ese es el problema. El problema del patriarcado, el sistema de sexo, género que no acaba de entenderse, que se ha transformado, está requiriendo que actuemos desde la sociedad, desde las autoridades, desde la impartición de justicia, y que más bien en lugar de vernos como rivales, nos veamos todos como aliados para la eliminación de los feminicidios. Ni una más y ni una menos.